¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a los estudios de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera. Estamos también en esta oportunidad y como en la primera temporada también junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, estudiantes de la carrera de periodismo, y les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Piezas de la Memoria, donde la verdad es que queremos seguir reflexionando y conversando sobre temas, sobre derechos humanos y también sobre conversaciones que son necesarias. Y estamos con invitados, como siempre, a mi derecha, Nicole Drugui Juric, directora del Centro de Derechos Humanos y de Memoria Viva. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Con Jorge Pavés Ojeda, sociólogo, académico de la Universidad de Tarapacá, y está hoy día en la UFRO presentando también uno de sus libros, su último libro, Imbunches de la dictadura, el fundamento sádico de la dominación neoliberal. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias Nadia, gracias por la invitación. A ti también por aceptar, Irina Caramanos, Adrián, antropóloga, cientista de la educación, y que también ha estado en la presentación del libro de Jorge, así que gracias también por a esta hora estar con nosotros para este podcast. Gracias por invitarnos. Bueno, el libro se titula, como ya lo habíamos conversado, Imbunches de la dictadura. ¿Nos podrías contar un poco, Jorge, para quienes a lo mejor no conocen bien la figura del imbunche? ¿Qué es? Porque uno lo entiende también como un símbolo, una figura del mito, ¿no?, vinculado al pueblo mapuche, de algo, ¿no?, que no sé si llamarlo como que no es una estructura definida, tiene más de una cara, pero ¿qué es lo que para ti representa o qué es lo que representa en el libro? Bueno, sí, el Imbunche es una figura, un personaje mitológico que, según textos antiguos, aparece en el mundo mapuche, pero después también es reelaborado en el mundo chilote. Y en ambos casos alude a una especie de niño monstruo que fue secuestrado en su infancia para ser amarrado y atrofiado y transformado en un instrumento de las sociedades de calcús o brujos. Esto la literatura chilena especialmente fue nuevamente reelaborado y no solo la literatura, digamos, escrita oficial, sino también en las mitologías de la zona central de Chile, para hacer muchas cosas que siempre tienen que ver con algo abigarrado, algo complicado, algo amarrado, algo... entonces puede ser un libro imbunche como este mismo, o puede ser una cosa. De hecho, los diccionarios antiguos de chilenismo dicen que puede ser algo leguleyo, también puede ser un imbunche judicial. Hay como que empezó a tener muchos sentidos, pero siempre asociado a algo un poco monstruoso que se sale de la norma de lo que puede ser integrado, de lo que puede expresarse. Entonces el imbunche, por ejemplo, en la novela de José Donoso, tiene un personaje central que es el mudito, y que porque el imbunche está cosido en todos sus orificios, en la oreja, la boca, el ano, etc. Entonces es realmente una creación o una producción de una sociedad secreta de brujos. Eso es el imbunche. ¿Y cómo en esa sociedad secreta también que tú mencionas en algunas partes, que yo debo ser honesta, leí partes del libro, se representan, por ejemplo, hoy? ¿Cómo podríamos hablar de sociedades secretas hoy? No sé si Irina o Jorge quiere... Bueno, yo creo que también tiene que ver, quizás, si primero adelantas un poco la funcionalidad que tiene esta figura para el libro, sería más fácil entrar, yo creo, en esa materia, porque finalmente también tiene que ver con un símbolo, una figura, un objeto de protección, por así decirlo, pero eso se da vuelta. Quizás podría como ahondar en eso y de ahí damos ejemplos, pero... Sí, no, que es una pregunta que siempre surge inmediatamente: ¿quiénes son esos imbunches? Claro. ¿No? Y podemos ser todos, pues es como el fascista, ¿no? Siempre tenemos también un fascista dentro, y en el fondo la pregunta es: ¿qué hacemos con eso? Eso es algo que descubrieron
o no descubrieron, pero elaboraron fuertemente los filósofos de los años 70, que es justamente y después el feminismo también trabajó mucho eso, como para, digamos, suspender, interrumpir las lógicas de la violencia social, de género. Tenemos que mirar qué en nosotros está imbunchado, diría en el libro, ¿no? Entonces, perdón, los imbunches pueden ser tanto los guardianes de cierto orden, que esa es la función que le da a la sociedad de brujos, que es el que cuida la cueva, ¿no? La cueva de los brujos donde se hacen los ritos maléficos, ¿no? Entonces uno puede proyectar eso metafóricamente a muchas esferas de la sociedad moderna, que dice que no, digamos que ha eliminado ese tipo de formas de operar, pero sabemos que en la sociedad contemporánea operan muchas sociedades secretas, ya sea en la economía de las finanzas, en la economía de los dueños del capital. Hay sociedades secretas que tienen a su vez sus instrumentos de dominación. La idea del imbunche es una víctima, es decir, un niño que fue secuestrado para ser transformado en un victimario, que es decir, un instrumento que opera para la dominación de cierto grupo. Entonces eso, en la economía, en el derecho, en las fuerzas armadas, policiales, en los tribunales, en todos los ámbitos de la vida social hay operadores, ¿no? Lo que se llama hoy operadores de cierto poder. Y yo creo, o por lo menos esa es la apuesta del libro, que el mito del imbunche nos permite como acercarnos a visualizar cómo se constituyen esos mecanismos para producir sujetos que reproducen, que contribuyen. Esas sociedades secretas no pueden operar sin sus imbunches, ¿no? Y esos imbunches, hoy día, por ejemplo, sí, no sé, estábamos hablando hace un ratito atrás también de estos círculos de poder, y algo muy actual, lo que se destapa con el tema Hermosilla, por ejemplo, ¿no? Como una figura... Sí, pero yo me iría a algo más como moral. Por ejemplo, acá en el libro hay una parte que dice que me gusta porque me hizo entender un poco más. Perdón, yo subrayo todo, rayo todo, le pego 1000 papeles. El imbunche sobrevive en forma de deformaciones morales, en tergiversaciones de hechos referentes a personas y en el acto de generar o viciar las leyes y costumbres. Yo también tengo la sensación de que ha sido necesario para la sociedad binaria, heteronormada, etcétera, tener unas claras, y bueno, esto no lo digo yo por supuesto, sino que son lecturas también freudianas y también como masticadas luego por Butler y otros autores, que también tiene que ver con cómo rechazamos y cómo reprimimos deseos de lo que nos obligan a odiar y a tenerle náusea y repulsión. Por ejemplo, un hombre a ser homosexual, por ejemplo, o a ciertos cuerpos que nos parecen fuera de la norma, deformes, que no caben dentro de la norma de género, por ejemplo. Eso también yo creo que, porque por eso es doble el efecto, porque en el fondo el imbunche también finalmente es un objeto, un sujeto, bueno, que refuerza a otro orden en el desprecio que se le tiene también, o en la náusea o el miedo que se le tiene. O sea, hay un juego ahí que no es lineal, es como bien... esa es la gracia del libro también, que te permite entender que esto no es solamente en una dirección, no es solamente que haya pasado una cosa en la dictadura y eso haya que leerlo y la historia es lineal, así que con eso nos quedamos. No, esto también es un espejo para que actuemos de una manera diferente después de leerlo. Tú decías en la presentación del libro, en el fondo es como mirarnos y ver si queremos continuar replicando este tipo de actuar. Sí, es como si repitiéramos cosas... no por maldad necesariamente, pero sí quizás por omisión, por negación o por punto ciego, ¿cierto? Pasivamente uno también sigue repitiendo cosas, reproduciéndolas. No sé, hay, por ejemplo, la famosa frase, o sea, no basta con no ser racista, sino que hay que activamente ser antirracista, ¿no? Porque si no,
estaríamos simplemente, pasivamente, por así decirlo, permitiendo que continúe adelante esa manera de vivir en sociedad. Y como yo soy parte de la sociedad, también soy responsable de modificarla. Entonces, por eso también somos responsables de releer nuestra historia, de entender de otra manera la memoria, de quizás resignificar el legado de la dictadura, justamente como lo dice al principio del libro el autor, a propósito de los 40 años, de los 50 años. Bueno, es una fecha, ¿qué significa? ¿Cada cuántas décadas cambia la sociedad después de algo así? Una buena pregunta esa. Nicole, ante lo mismo, en el fondo, nosotros, este podcast también nace un poco en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe. Y en el libro también se habla mucho de lo que un poco también refleja Irina, que es como el pasado, la memoria, ¿no? Estas representaciones finalmente se perpetúan de alguna manera. Entonces, yo creo que eso también es una buena reflexión para alguien que está muy ligado desde la experiencia, pero también desde la academia, la investigación, con temas de derechos humanos. Sí, yo creo que aquí la clave es resistencia, porque todo esto, o sea, la dictadura fue tan exitosa, primero que en mantenerse en el poder y solo salir del poder elegantemente cuando podía asegurarse de una continuidad. La dictadura en Chile, yo lo he dicho muchas veces, nunca ha sido derrotada ni derrocada, y por eso también que nos encontramos hoy en día con más del 50% de la población que considera aceptable públicamente defender a Pinochet o decir que no fue tanta las víctimas, etcétera. Es porque nunca ha habido una línea ética que haya dicho eso no es aceptable, esas personas no sobraban, etcétera. Entonces, en el fondo es mantener el status quo. Y ahora es importante mantener el status quo porque se implica, digamos, las AFP, significa la minería, lo que está pasando con respecto a la impunidad que estamos viendo, por ejemplo, con los alcaldes que hacen fraudes y que no van a la cárcel. Pero hay también está el peligro también de que esta lucha contra la impunidad, que en el caso que yo considero que es una lucha antisistema, porque yo creo que si tú logras avances contra la impunidad, tú desestabilizas el sistema, porque el sistema completo a partir del 90 está hecho en no mover ninguna piedra, no mover nada. Y hoy en día tenemos, y tengo que mencionarlo, tenemos el plan de búsqueda que ha sido, que la gente cree que ha sido una idea de este gobierno. Yo creo que en un sentido sí, este gobierno ha tenido gente que han estado mucho más sensibilizados al tema, pero esto es una obligación de la Convención contra la Desaparición Forzada. Nosotros como signatarios tenemos que garantizar algunas acciones y entre ellas está un plan de búsqueda, pero resulta que el plan de búsqueda se ha hecho sin mucha participación de los familiares, porque también si pones a participar los familiares ya no puedes hacer las cosas tranquilito como las querías hacer. Y resulta que ahora estamos viendo, nosotros queremos el plan de búsqueda, los familiares quieren el plan de búsqueda y si se puede a raíz de todo esto identificar una persona o encontrar los restos de un desaparecido, valdrá la pena. Pero yo ni siquiera sé que eso se pueda lograr, a pesar del interés y el compromiso de gentes específicas que están trabajando para eso, porque se está trabajando a espaldas de los familiares. Pero se está trabajando a espaldas de los familiares no porque no se tenga empatía, ni se sienta el dolor de los familiares, sino que porque, lo mismo que en las otras áreas de sociedad, no se quiere poner ningún elemento disruptivo, ningún elemento que no esté controlado. Entonces, por un lado está este imbuchismo que le dices tú, que son estas sociedades secretas que controlan todo, que nosotros sabemos que existen y que están permanentemente... Pero estas sociedades secretas, la única aspiración que tienen es en el status quo. Ellos solo necesitan el status quo para seguir manteniendo el control del país. Y todas estas cosas donde tú pones actores a los cuales tú no controlas, y no los controlas también porque hay un elemento emocional y las emociones no se controlan. Eso la política lo sabe. Entonces, si mete a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los exos políticos, se le arma un poco
algo que está relacionado a los imbunches, que es la maja mama, ¿no? Eh, Jorge, en relación a esta figura del imbunche, tú decías, el imbunche es este niño que, ¿no?, en esta figura mitológica o del mito, es un niño secuestrado ¿no? Y después mencionaste el tema de que son víctimas y victimarios a la vez. Por lo tanto, la pregunta que me surge es como, ¿el imbunche es consciente de lo que es? Sí, mira, hay un problema con la filosofía de la conciencia, ¿no? Yo no trabajo mucho en esa línea porque supone una concepción del sujeto que es muy moderna y por lo tanto en parte errada, ¿no? Que es como muy iluminista, esta idea del sujeto soberano que accede a la conciencia y por lo tanto tiene dominio sobre sí y sobre el mundo, ¿no? Ese sujeto consciente yo creo que no existe, nunca existió. Nosotros mismos estamos divididos entre nuestros intereses, nuestros deseos, vivimos en la contradicción. Entonces, más que una conciencia, yo diría que el imbunche sirve para apuntar a un tipo de subjetividad que no tiene ética. Es decir, un sujeto que fue vaciado. Por lo tanto, no hay un yo realmente, sino que simplemente opera un super yo, es un instrumento, ¿no? No tiene ni siquiera la posibilidad de discernir entre... Como los altos mandos de la dictadura. Sí, o quizás los altos mandos actuales también. Bueno, por ejemplo, ahí en el libro cito al general Basaletti, que yo creo que está a punto de caer por alguna causa, si no es de corrupción, es de violencia policial. Y entonces ese tipo de discurso cuando dice, bueno, hay que, digamos, para controlar las protestas, uno tiene que disparar y puede que mueran algunas células buenas, pero lo importante es matar las células malas. Y entonces como que cuando tú, por ejemplo, empiezas a traducir los conflictos sociales en una lógica del cáncer, que es una metáfora mucho más corriente de lo que se cree, de hecho, para cualquier cosa, especialmente en los discursos de derecha. En los discursos de derecha, que está documentado desde el siglo XVI, creo que Francis Bacon ya en esa época hablaba justamente de cómo las enfermedades sociales, y entonces en ese tipo de metáforas hay como desaparece la ética, ¿no? Desaparece el sujeto que puede, aunque sea, pensar su contradicción. Y simplemente los sujetos se vuelven operadores de una norma, de una estructura, se vuelven puramente, por eso es verdad, varias veces la gente, los comentaristas o las comentaristas del libro hablan de la importancia que tiene en el libro la lógica de la repetición, ¿no? La idea de que estos sujetos se les da un guión o un manual sobre el cual operan. Eso permite que ellos, digamos, suspendan su juicio ético. La obediencia debida, todos esos conceptos que digamos, se desarrollan en torno a los casos de violación a los derechos humanos, tienen que ver con justamente la suspensión del problema, de la pregunta ética. Y eso es lo que en el fondo también el neoliberalismo requiere para su operatoria, o sea, toda esta lógica de sociedad de individuos que compiten entre sí, donde la pregunta ética es básicamente hasta dónde puedo yo hacer daño al otro, ¿no? Al otro que es mi otro, digamos, el otro del yo. Y esa es la que desaparece totalmente. Y ahí, obviamente también, si lo llevamos a lo que tú también describes en el libro o en parte del libro y en la vivencia me imagino, en distintos ámbitos de cada uno de nosotros, ya sea porque lo he leído, en el caso de Nicole porque lo ha vivido más directamente, pero cuando se habla del sadismo y de la crueldad, por ejemplo, cuando tú hablas esto de que como que no existiera ese límite y esa conciencia, de alguna manera, si lo queremos llamar así, de lo que tú acabas de describir, del daño que le estoy causando a un otro. O cuál es el límite de esa crueldad. Porque antes de comenzar lo hablábamos incluso con los estudiantes que están acá detrás de cámara. Y yo les comentaba un poco de lo que había captado en la presentación del libro. Y eso del
de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? De la tortura, del ver a las personas, a las mujeres también, ¿no? Como bien dijiste tú, como un pedazo de carne sin sexo, ¿no? Eh, al- al- im- Transgrediendo cualquier imaginario de lo que es la crueldad. Entonces, mm, si los dejamos de alguna manera, quiero como ponerlo en discusión, si de alguna manera decimos es que no existe una conciencia de este imbunche o del efecto de esta pérdida total, ¿no creen ustedes que de alguna manera se le quita también la responsabilidad? No sé si... O sea, en el libro hay una especie de respuesta en el sentido de que el, el poder produce mecanismos en los cuales se acoplan cierto tipo de subjetividades que pueden responder justamente a que son más fácilmente dadas a ser vaciadas. Yo uso esa palabra, ¿no? Como de ser vaciadas y por lo tanto rellenadas por otros intereses, pero ese vaciamiento implica igual apelar a cierta satisfacción del sujeto. Entonces, todos estos sujetos, y ahí yo pongo, por ejemplo, a Osvaldo Romo, el torturador, Ujú, en la misma línea que Jaime Guzmán, el constitucionalista, o que, no sé, el Bernardo Mate, el empresario, ¿no? te entiendo. Son sujetos que en el fondo gozan de cierta satisfacción de lo que hacen, pero porque en el fondo están repitiendo o reproduciendo ciertos esquemas que se considera el cumplimiento de ciertos intereses. Y eso es lo que ofrece, digamos, el sadismo, que es como un goce en el funcionamiento de una máquina. No es, o sea, de hecho al sádico no existe su víctima, la tiene completamente eliminada su subjetividad. Lo que le importa es la operación de la máquina, que es lo que también yo digo, por Digamos, el ejemplo, placer o lo que tengo de, ¿sí? o no, porque no hay un yo, ya ni siquiera hay como propiamente un yo, es un superego. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando desaparecieron, eso es una herencia de la dictadura, y cuando desaparecen las niñas en Alto Hospicio, y el presidente Lago dice, no, pero si aquí las instituciones funcionan, y se niega, digamos, a recibir a las familiares de las víctimas, ahí también hay una expresión del sadismo, en el sentido de que él no está hablando con personas, ¿no? Él mismo no se está comportando en relación a una conciencia o a un análisis, no está analizando su interés y sus deseos, sino lo que le interesa es la institución operando vaciada de todo afecto. Entonces, por eso, y eso lo dicen los teóricos del sadismo, ¿no? Como la apatía. Apatía, el ápatos, es como la característica misma de la pulsión sádica, ¿no? Y la apatía política finalmente es como la que como que causaría uno de los tipos de estragos. O sea, no sé, Milei cortándole los recursos a las ollas comunes, sabiendo que su pueblo está pasando hambre, ¿cierto? O cerrando el Ministerio de la Mujer sabiendo que hay violencia de género. O sea, como en el fondo también hay una parte en donde, si bien no hay, por así decirlo, como que víctima para la persona que está ejerciendo eso, porque no hay importancia en eso, o sea, no hay un... hay solamente una alimentación, un seguimiento de una orden, por así decirlo, pero de alguna parte igual viene. Entonces, en el ejemplo que da el libro también es interesante cuando dice que igual era necesario que el contrincante o el daño que se está generando sádicamente, digamos, esté a la altura de uno también, ¿no? O sea, como que en el fondo las mujeres a las que violaba se resistían. Los miristas, él igual los admiraba, ¿ya? No sé, a Milei tampoco le dan lo mismo a las feministas. ¿Cachai? Como que igual hay un elemento como de que tampoco también se ponen como... Tiene que ver con con el superego, o sea, tiene que ver con una cuestión de medición súper como
bueno, sádica, pero que también tiene algo como que con las jerarquías. O sea, hay algo ahí que tiene que ver con las jerarquías y que tampoco es que se mande sola esa como lógica sádica, ¿no? También hay como una cadena de mando, por así decirlo, que se analiza mucho en el libro también respecto de la dictadura y que por supuesto que se puede comparar con otros mandos actuales. Y ahí, Nicole, también parte de la presentación y uno de los grandes temas hoy también, por ejemplo, tiene que ver con el avance del fascismo, ¿no? O también de los mismos ejemplos que tú dabas, ¿no? De la ultraderecha en el poder, también de el negacionismo. ¿Cómo también lo ves tú en relación a lo que estábamos comentando? Bueno, yo tengo una opinión diferente de eso. Creo que no hay negacionismo en Chile porque la dictadura nunca se derrotó. Entonces no hay realmente una línea donde los chilenos y la gente en Chile digan no podemos negar lo que sucedió. Sí, se puede negar porque el Estado nunca dijo específicamente que esto había ocurrido de la forma que había ocurrido. Entonces, porque en realidad nunca quedó establecido, no se enseña en los colegios lo que sucedió en la dictadura. Por lo tanto, el negacionismo se ve mucho en Europa con respecto a este consenso social que hay del Estado de que esto no puede volver a ocurrir y que esto fue malo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, efectivamente, si alguien en Alemania, porque no es solo por la ley, si alguien en Alemania habla algo y reivindica la figura del fascismo o los campos de concentración, eso está contra una línea de acuerdo a la sociedad. Pero aquí existe un partido nazi. Bueno, pero es que, obvio, porque si en sociedades demócratas, entre comillas, puede existir todo tipo de partido y al final tú te puedes dar cuenta, no, sí, pues o porque... sea, no se quieren matar a gente. No, pero sí, pero es que para eso tienen que, hay que hacer una distinción en las sociedades democráticas puede haber gente que piense cualquier cosa, pero ¿cuáles son los límites? Que puedan pensar, que no estén muertos. No, los límites son qué es lo que haces tú con tu partido. Tú puedes tener políticas de ultraderecha y muy parecidas a políticas nazis, pero si tú no estás llamando a nadie a que le pegue a alguien, si tú no estás... porque en el fondo todos los partidos pueden entrar en eso, pero eso no es mi tema. Mi tema es que ir al negacionismo desde el punto que estamos nosotros en Chile es un salto demasiado alto. Si lo que en vez de hablar del avance de la ultraderecha en Chile, lo que hay que hacer, hay que avanzar lo que no es la ultraderecha. Y eso no necesariamente es avanzar la izquierda, sino que avanzar la legitimidad de las conquistas sociales, la legitimidad de pedir que no haya AFP, de pedir que no haya el CAE, etcétera. Es levantar los derechos. Y si tú levantas los derechos en el país y los haces aceptables en los medios de comunicación, en los comunicados, lo que sea del Estado, entonces tú empoderas a la gente. La situación ahora es ir de cero a nada, o sea, es una... Pero yo quería hablar con respecto, porque tú mencionaste algo muy importante y pusiste como ejemplo, y es un excelente ejemplo, Osvaldo Romo, cuando se habla de los imbunches, porque Osvaldo Romo, él hace lo que por libro se hace cuando se quiere destruir al otro, digamos, que es cosificar al otro, ¿no es cierto? Y eso tú lo ves en las declaraciones que hizo Osvaldo Romo, en el libro, con grandes entrevistas que hizo Nancy Guzmán, que a todo esto... Después Nelly Richard dice que no le parece muy ético que Nancy Guzmán haya publicado ese libro de Romo, no porque lo haya publicado, sino que porque en el fondo le dio voz y no hay un pare con la crítica, no hay una, ¿me entiendes? Sino que simplemente se le permitió hablar. Y eso Osvaldo Romo lo hizo después de muerto también, porque Osvaldo Romo tenía una obsesión con escribir estos diarios donde anotaba lo que él pensaba, lo que él creía, la opinión que tenía de las víctimas, etcétera. Y después él le donó todo esto a la Villa Grimaldi. Y yo, estando ahí, yo recuerdo haber hablado con alguien de la Villa, haberle dicho, oye, no todas las memorias y no todos los archivos están en el mismo lugar. O sea, está bien guardar esto de Osvaldo Romo, porque es parte de la historia, pero hay que calificarla, hay que darle el contexto, ¿me entiendes o no? Porque lo mismo se hizo cuando se cita, por ejemplo, el libro de Manuel Contreras, La verdad histórica, donde son puras mentiras acerca de las víctimas. Entonces, pero volviendo, cuando uno estudia, por ejemplo, él
el camino dentro o el circuito de las víctimas, ¿no es cierto?, en la Villa Grimaldi o en José Domingo Cañas, en Londres 38, uno ve que una vez que ellos llegan, si bien las fuerzas represivas conocen exactamente quiénes son y por qué los están deteniendo y qué les van a preguntar, una vez que entran a ese lugar dejan de ser personas, dejan de tener nombre y son paquetes. Y eso es parte, y lo hemos visto históricamente, no solamente en Chile, eso es parte de deshumanizar a la víctima, de cosificarla, y una vez a los judíos se les decía trapos, rags, y una vez que tú los llevas a ese nivel, pues ya no es grave, ya no es tan grave destruirlo. Pero es verdad lo que tú dices, y es muy verdad lo que tú dices, que al mismo tiempo ellos necesitan un oponente, porque hay una cosa narcisista terrible de querer ganarla. Entonces, no solamente Romo, sino que muchos de la DINA decían que ellos preferían trabajar con gente del MIR, por ejemplo, que la gente del MIR resistía. Y después decían, es mejor con mujeres, porque las mujeres son más aguerridas. Los hombres entregan todo al tiro, pero las mujeres luchan por sus hombres. Y eso a ellos no hacía que ellos dejaran de destruirlo y de hacerlos daño, de torturarlo y después de matarlo, pero les daba más satisfacción que estaban haciendo un trabajo que tenía sentido para ellos. Entonces, sí. No sé si quieres agregar algo, pero me quedé con un poco de lo que tú hablabas me voy a quedar con la otra parte de la legitimidad. Y que también sale en el tema del libro, a propósito del tema de la constituyente, ¿no? Y del plebiscito. Y tú decías, claro, lo ideal es que a través de esos procesos, todas estas demandas se hayan legitimado. Pero eso no pasó, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que mientras se toque el capital, no es más importante la vida. O sea, al final, si se iban a generar mejores condiciones de vida, una mayor legitimidad, ¿cierto?, de propuestas sociales amplias, de planificación para toda la sociedad, ¿cierto?, incluso alternativas a partir de un cuerpo, una asamblea, digamos, histórica, o sea, en términos de cómo se conformó y cuál fue su configuración, etcétera. Pero si se fijan, siempre hay que fijarse a quién le molesta, ¿ya? O sea, como a quién le molesta y y cuánto, porque ese es el precio que van a pagar para evitarlo. Y ahí pueden haber vías de por medio, puede haber una constitución de por medio. Entonces yo creo que el tema de la legitimidad es, por supuesto, algo a lo que nosotras como ciudadanas y quizás militantes, en mi caso por lo menos, vamos a aspirar a fortalecer, pero también tiene que ver, que en una parte del libro se habla de la legitimidad perdida del liderazgo de los altos mandos cuando tienen que confesar y cómo se les destruye y desconfigura a quienes recibían esas órdenes y también ejercían, ¿cierto? Las violencias, los asesinatos, las torturas, etcétera, porque sí hay una expectativa de legitimidad de cierto orden por un bien mayor o por algo superior, ¿cierto? O sea, en nuestro caso quizás nosotros creemos que estamos apostando por un mejor vivir, una vida en sociedad, en una sociedad alternativa, con más derechos, con más etcétera. Pero todo eso es medio como es un poco maquillaje, ¿cierto? Es un poco fácil de borrar si es que no nos fijamos en dónde están los poderes más enquistados de verdad, ¿ya? O sea, estamos hablando del ejército, estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de cuáles son los lugares desde donde se estructura y se distribuye finalmente todo un tema de cuáles son los roles, quiénes tienen los poderes, cuáles son los géneros que tienen que haber, cuáles son las personas que tienen que tener plata, cuál es el sistema económico que hay que tener, cuáles son los minerales que hay que explotar. Entonces, yo creo que nosotros podemos aspirar como a escala a lograr cierta legitimidad, pero yo creo que el libro habla de una escala, habla de hartas escalas en las cuales eso se demarca, ¿cierto? Y por eso es dominación.
Sí, yo Sí, puedo seguir sí, eso por supuesto. porque yo creo que hay una cuestión clave que lo pasaste un poco rápido, pero hay que subrayar. Em, la dictadura chilena, como la gran mayoría de las dictaduras en el continente, operan bajo una idea de moral cristiana, ¿no? Y eso es el mismo noción de legitimidad es una noción bastante teológica, ¿no? Como en el sentido de que en filosofía política la legitimidad es como algo que te da, casi es divina, ¿no? Como que cae de alguna parte. Entonces la misma búsqueda de legitimidad está orientada un poco a esa cuestión cristiana. Y en el cristianismo, a lo largo de la historia, el cristianismo ha sido de construir esta frontera con los no cristianos, los infieles, ¿no? Entonces en el siglo XX el comunismo pasa a ocupar el lugar de los infieles, que o se convierten o los matan, como en las cruzadas, ¿no? Y todo lo que fueron las dictaduras latinoamericanas se estructuraron en base a ese pensamiento conservador católico muy fuerte, y aquí tenemos grandes representantes de Jaime Guzmán, que además dentro del marco teórico que le daba el franquismo, ¿no? Entonces está esa deshumanización, como hablan aquí, cosificación, animalización, tiene que ver con que los comunistas son, y los comunistas cabe todo ahí, también los mapuches caben en el comunismo porque son comuneros, ¿no? Entonces es como una forma de vida anticristiana, y eso justifica su aniquilación. ¿Y por qué son anticristianos? Y ahí también la teología cristiana se encarga de hacer eso, es porque cuestionan la propiedad individual de las cosas, los objetos y la tierra. Entonces en el momento en que por eso ahí engancho con lo que empezó diciendo Irina, es que justamente hay una cuestión con la constitución del sujeto, del individuo propietario, que para la derecha es como una cosa de vida o muerte. La derecha tiene un pensamiento que está construido sobre la idea de que el sujeto existe en la medida que es dueño de algo. Si tú le quitas algo es como que lo mataras. Entonces va siempre a estar dispuesta a la guerra, porque alguien que se siente que está amenazada su vida de propietario va a estar dispuesto a la guerra. Entonces por eso decimos la guerra siempre es de derecha, y la guerra y en el fondo la derecha es la que decide cuando hay paz o cuando hay guerra. Y si tú cuestionas las condiciones de la propiedad en el capitalismo, es como declararle la guerra a la derecha y al cristianismo, etcétera, ¿no? Entonces, y esa lógica anticomunista que se fue como enquistando durante todo el siglo XX sigue operando en la política de hoy más que nunca, quizás porque justamente en las redes, o sea, este efecto multiplicatorio y de contagioso que tienen las redes de discursos como así de consignas, la cuestión de la propiedad vuelve a ser fundamental. Como la amenaza a la propiedad es como, para el dueño, es como amenazar su existencia. Llevamos casi 30 minutos. Yo sé que están además muy cansados porque vinieron de viaje, pero obviamente les quiero pedir unos segundos de reflexiones antes que nos despidamos de este primer capítulo de la segunda temporada. Irina. Yo haría una invitación a no dar por hecho que estamos hablando todos un mismo lenguaje, atreverse más a conocer a lo otro, y buscar todas las formas posibles de que lo otro, lo diferente, la alteridad, sea como parte de nuestra vida, lo extranjero, los extranjeros. Lo digo porque al final la aniquilación apunta justo a esa tecla, ¿cierto? En todo el libro, digamos, también se describe de muy buena manera cómo es que nuestra estructura de pensamiento puede ser moldeada de manera tal que seamos capaces de no estar afectados por lo que le pasa a otra persona o a nosotros mismos incluso. Ponerle harto ojo a eso, no dejar de sorprenderse, leer este libro. Eso. Gracias, Irina. Nicole, Jorge, te dejamos para el final para que nos cuentes dónde encontrar el libro.
Sí, yo también quería invitarlos a que leyeran el libro porque hay muchos libros sobre la dictadura, y hay muchos libros también donde se describen los resultados terribles de las diferentes políticas dictatoriales y también de los arreglos que se han hecho que están hoy en día, digamos, establecidos, con los cuales seguimos funcionando, como empresas que ya no son estatales, como las AFP, qué sé yo, sistema de salud, todos los notarios, etcétera, es de nunca terminar. Entonces es importante tener una idea macro de que esto fue por designio, que el aparato completo, la estructura completa es como una casa, se construyó entera y en alguna manera todas las piezas contribuyen a este objetivo común, que en el fondo es verdad, tiene que ver con el capital y tiene que ver con que el porcentaje más pequeño de Chile sea dueño de las riquezas más grandes, o quizás ni siquiera de Chile, y también utilizar la tierra, los territorios, la naturaleza, con el mismo desprecio con que se hace nosotros, nuestros cuerpos, y simplemente sacar todo lo que es de utilidad y cosechar y cosechar y cosechar, aunque terminemos después sin nada. Pero yo quiero también dar un avisito, o sea, yo creo que es importante, sobre todo mientras todavía hay personas que hayan vivido el proceso de la dictadura en todos sus aspectos que están explicados en el libro, en particular cuando hablamos de la represión política, ¿no es cierto?, de la violencia contra las personas a todo nivel, porque yo recuerdo que una de las cosas más penosas que yo vi en Chile durante la dictadura, que vi muchas cosas penosas que daban ganas de llorar ahí mismo, es una fila de hombres en el PEM y el POG, que eran sueldos, pero eran sueldos obscenos, pero no había nada más. Y estaban todos esos hombres haciendo cola, esperando que les dieran un trabajo para hacer en condiciones terribles. Y yo decía, y yo los miraba y pensaba, estas son personas con familia y detrás están las familias que tienen que comer. Y eso para mí era tan violento como llevarse a alguien detenido en la mitad de la noche. Pero hay que levantar también el uso de los archivos, el uso de la información libre y accesible sobre lo que pasó en Chile, porque lo que pasó en Chile no puede estar solamente en los libros y solamente en los testimonios de las personas que todavía estén vivas. Tiene que realmente los archivos en Chile deben ser accesibles. No sea posible que haya que viajar a Santiago a pedir permiso, a sentarse, pedir hora y sentarse a mirar algunas cosas, sino que es una obligación del Estado que esto exista para toda la gente, porque no se le puede, la gente tiene derecho a su historia, por terrible que sea. Y ese libro a mí se ve tan claramente el trabajo que tú has hecho de recopilación de datos, no solamente extrapolación de diferentes disciplinas, sino que datos que son realmente impresionantes. Yo solamente deseo un futuro para Chile que, con todas estas cosas que queremos que se resuelvan, que también los archivos que haya una libertad real de información. Gracias, Nicole. Jorge. Sí, bueno, eso del PEM y el POGE realmente hay que pensarlo como un trabajo esclavo o semi-esclavo, ¿no? Que fue otra de las estrategias de la dictadura, es como hacer pasar hambre para justamente someter. No, yo para cerrar quisiera hacer un punto respecto a la revuelta de octubre, porque tiene mala prensa últimamente la revuelta del 2019. Pero la verdad es que ahí se pudo ver muchas cosas, ¿no? O sea, como que se nos mostraron cosas que nadie quería volver a ver o que algunos habíamos estado mirando, pero no la sociedad completa. Y entonces para digamos, hacer ese homenaje a la revuelta de octubre, cada capítulo del libro empieza justamente a partir de una escena de la revuelta, ya sea una escena de represión, o ya sea una escena de lo que llamo desimbunchar, ¿no? Como de sacar, de como desarmar el imbunche. Creo que la revuelta de octubre tiene mucho que ver con eso, como de repente
despertar, y ahí hay toda una discusión si es un despertar o es un quedarse dormido pero soñando otra cosa, ¿no? Entonces, si es que, o que estábamos viviendo en una pesadilla y despertamos, o que en realidad estábamos muy despiertos, pero digamos drogados para no ver, y en ese momento onírico vemos y ahí podemos imaginar otras cosas. Bueno, todo eso yo creo que va a volver porque fueron cosas muy importantes que pasaron, y una de las cosas que creo que pasó es que nos permitió volver a ver la dictadura que todavía como la teníamos tan encarnada, ¿no? En nuestra subjetividad, en nuestros cuerpos, en nuestra forma de ocupar el espacio, en los monumentos, en todo eso estaba, porque igual algunos monumentos cayeron, está la dictadura, ¿no? Y todos sus referentes, sus símbolos, su operatoria, también nos permitió volver a ver cómo la policía sigue siendo la misma de la dictadura. Entonces es a partir de ahí como que el libro me hizo sentido, digamos, pensar el conjunto, porque son muchas cosas que ocurren, pero la revuelta logró cerrar o sea, como dar esa visión, como una visión así, como un Peumatún, así. Eso, y nada, y también decir que hoy en día estamos en un nivel sobre todo en esta región que le tengo mucho cariño, porque de hecho en el Gulumapu yo empecé como mis primeras investigaciones en torno a la historia y la filosofía política mapuche. Y bueno, y me da pena ver la situación actual justamente de que se ha llegado a un nivel en que todas las organizaciones, las instituciones están atravesadas por las lógicas de la corrupción neoliberal. O sea, es propio del neoliberalismo corromper los individuos, ¿no? Entonces, y eso se ve tanto, o sea, las organizaciones mapuche han sido infiltradas con lógicas nihilistas o nihilizadoras. Bueno, para qué decir la policía, que también hay agentes totalmente nihilistas. Entonces, eso es parte de la dinámica propia del neoliberalismo. Justamente, incluso si es que existe algo así como una guerra justa, también eso fue, digamos, atravesado por el nihilismo neoliberal, de manera que incluso los grupos de resistencia más legítimos en su resistencia terminan también siendo capturados. Y eso es muy parecido a lo que pasaba en los años 90 en Chile, que los grupos que resistieron a la dictadura, muchos de ellos también fueron infiltrados, llevados a una zona delictual, básicamente para sobrevivir, porque ese es el marco que se les da. Entonces, también, para cerrar ahora sí, que creo que es importante estos temas pensarlos para lo que es el futuro de la región, ¿no? Y de la cohabitación interétnica, intercultural en el Gulumapu. Tiene mucho que ver también con dar un espacio para que existan todas las partes, digamos, una especie de desarme que pueda, digamos, desactivar las formas corruptas que se han, digamos, incorporado en todas las formas del tejido social. Eso. ¿Dónde podemos encontrar el libro? En todas las librerías, y en internet, y en Amazon, y en Busca Libre, y en general creo que en la red Antártica, en la red que leo, en Metales Pesados, que es la editora. La editorial. Eso. Irina Caramano, Jorge Pavés, Nicole Drullí, la verdad es que muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar en este podcast, el primero de la segunda temporada de Piezas de la Memoria, entre la carrera de periodismo y también el Centro de Derechos Humanos de la UFRO. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y también para la gente que va a escuchar este podcast y ver a través de todas las plataformas de la carrera de periodismo. Pueden encontrarlo en Spotify, YouTube, Facebook. Vamos a tratar de invadir por todos lados. Que estén bien. Gracias por estar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.